Las tres son polares. ¿Alguien tiene alguna duda? El agua es polar. Tiene dos pares libres el oxígeno. El NH3 es polar. El nitrógeno tiene un par libre. El NF3 polar. El nitrógeno tiene un par libre. Ya el solo hecho que el átomo central tenga un par libre ya es polar. Clave la número 1, enano. 2. Determina la polaridad molecular de los siguientes compuestos. Ya sabemos que el agua es polar. El SO2 es polar. SH3Cl es polar. Los tres son polares. La clave de la 2, enano. Tres. Indica el número de compuestos no polares. Recuerda que los no polares son apolares. Y polares, en ese orden. O sea, primero tiene que decir cuántos apolares y cuántos polares existen en esa relación. A ver, yo te pregunto. Yodo 2, en estado sólido, yodo. No polar, muy bien. No polar. 2, TSL2. La segunda, ¿polar o apolar? La segunda es polar, muy bien, Nicole. Muy bien, Dharma, muy bien, Gustavo. Ya, entonces la primera es apolar o no polar, la segunda es polar. La tercera, polar, muy bien, polar. La cuarta, SI4, no polar, apolar, muy bien. Y la quinta y última, polar, correcto. Entonces tenemos apolares o no polares, la 1, la 4, como apolares o no polares. O sea, 2 apolares y 3 polares. Clave la 3, casa. Muy bien. En la número 4 me dice, indica la sustancia en que predomina la fuerza dipolo-dipolo. Mira, para que sea una fuerza dipolo-dipolo tienes que saber que esas moléculas son polares. Porque si son apolares, tiene el horno. Pero si tú demuestras que esas moléculas que te dan ahí son polares, entre polares hay dipolo-dipolo. Lo expliqué ayer, ¿te acuerdas? Entre polares hay dipolo-dipolo. Entre apolares hay el horno. Bien, entonces la número 4. Para ti, ¿quiénes son moléculas polares? Para usted, ¿quién sería la respuesta? Dedo, muy bien. Profe Víctor, ¿por qué no tomó casa? Porque el cloruro de sodio es un compuesto iónico, no se forman moléculas. El cloruro de sodio es un compuesto iónico, no se forman moléculas. Y estamos trabajando con moléculas, con enlace covalente, no con iónicos. Clave la 4 dedo, porque H2S es una molécula polar. Y entre polares, la fuerza que interviene dipolo-dipolo, clave la 4 dedo. Y en la 5, indica qué moléculas presentan interacciones fuerza de London. Para que sea London, solamente tienen que ser moléculas apolares. Apolares. La 1, la 2. Ahora, chicos, los tres tienen London, ¿no? Los tres son apolares. Los tres son apolares. Los tres son apolares. Los tres tienen London. Clave la 5, enano. Hasta ahí, estas 5 preguntas que hemos resuelto, ¿la han entendido? ¿Se dan cuenta, chicos, que le están preguntando polaridad y apolaridad nada más?
Si un alumno no sabe cuándo una molécula es polar o polar, no puede contestar esto. Por eso, no estoy todavía hablando de propiedades de las fuerzas, todavía no. Las preguntas tienen que ver con polaridad y apolaridad de la molécula. Sí, CH3L es polar, porque se dibuja así. Entonces, el ángulo formado por HCCL no es el mismo CLCCL. Son ángulos distintos. No hay simetría, ¿por qué? Porque el de arriba es un hidrógeno. Es diferente. Entonces, el vector dipolo enlace va así. Para aquí y para aquí. Estos tres te dan una resultante para abajo. Momento dipolar diferente cero. La molécula es polar. La molécula es polar. Porque no hay simetría, muchachos. Esto no es cloro. Si hubiera sido cloro, sería polar. Muy bien, entonces hasta la número 5 hemos contestado. ¿Por qué la 3? En la 3, que no entendí. Profe, la 3 no entendí. Ya, ¿por qué la pregunta 3? Ah, ya, ese es polar. Ese es polar. TCl2 es polar. Porque el teluro está en el grupo 6A. Cloro 7 más 1, 8. Cloro 7 más 1, 8. Pero el teluro está en el grupo 6A. Oxígeno, azufre, selenio y teluro. Y solamente comparte 2 electrones. Le quedan 2 pares libres. La molécula es polar. Ahí está, Valeria. ¿Correcto? Por eso tienen que aprender a reconocer mediante estructuras gráficas quién es polar y apolar. N2 es apolar, pues. Todo lo que son biatómicos son apolares. ¿Por qué? Porque si yo hago una polaridad, no existe. No existe. No existe. ¿Por qué? Ya, a ver, dibújame el vector dipolo enlace. No hay, pues. Si los dos son iguales. Acá hay una distribución equitativa de 9 electrones. Los dos son iguales. No hay polaridad. Entonces es apolar. Ah, ya, es CH3L, pero igualito, ¿ah? Igualito. Si es CH3 polihidrógeno aquí, mira, igualito. Si es CH3, ponle así. Ya, pero es igualito, solamente que las flechas cambian. Mira, CH3L, mira, observen. Ya, la fórmula es CH3L, ¿no? Ya. CH3L. Miren, ¿ah? A ver, entonces, número de electrones se mueve aquí para acá, se mueve aquí para acá, se mueve para acá, y después se va hacia la zona de mayor densidad. Resultante, diferente cero. La molécula es polar. Listo. Ya, entonces, en el CH3Cl, que era la proposición número 2, la tercera CH3Cl, sigue siendo una molécula polar. Hay una distribución no equitativa de 9 de aquí para acá. Y luego todo se va hacia arriba a la zona de mayor densidad electrónica. ¿Por qué se le llama zona de mayor densidad electrónica? Porque es el elemento más electronegativo. Y si es más electronegativo, significa que ahí va a estar permanentemente la presencia de los electrones. Por eso es un dipolo permanente. Los que son biatómicos, los compuestos que son biatómicos, pero obviamente con el mismo átomo, del mismo elemento, son apolares. O dos
H2, N2, Cl2, F2, Br2, y los gases nobles también, porque son monoatómicos, también son apolares porque son de fuerza de London. Todas estas intervienen fuerza de London. Ya está. ¿Está bien hasta ahí? ¿Estamos bien hasta ahí, muchachos? ¿Estamos bien? Sí. Muy bien. Alejandra, ¿cómo estamos? Bien. Noelia, Gustavo, Sofía, a Sofi, la Mela, la Rina. Ya está. Muy bien, sigamos entonces. Sigamos. Número 6. Identifica la molécula que es apolar y solo presenta interacciones de dipolo instantáneo. Bueno, dipolo instantáneo es London, pues. Es apolar, ¿no es cierto? Es London. Entonces, identifica la molécula que es apolar y dipolo instantáneo es London. ¿Cuál de las 5 moléculas tú crees, no que creas, cuál de las 5 moléculas expresadas en esas alternativas estás convencido que es molécula apolar? ¿Cuál es la clave de las 6? Muy bien, dedo, muy bien. Porque el carbono tiene 4 electrones de valencia. Necesita compartir 4 electrones. Sus 4 electrones lo comparte y ya no le queda electrón libre. Y además los átomos que le rodean son iguales, porque son flúoros. Entonces es apolar. Las 6 claves, dedo. 7. Suponiendo que el momento dipolar del enlace solo depende de la electronegatividad, ordena en forma creciente al momento dipolar de los siguientes enlaces. Pero si ustedes se dan cuenta, todos tienen al flúor. Y el flúor es el más electronegativo de todos. Entonces vamos a hacerlo de esta manera, ¿ya? Eso amerita una explicación un poquito más de mayor análisis. A ver, vamos a hacer esto acá. Vamos a hacer esto acá. Número 7. Ya, dice así, mira. Dice así la número 7. Suponiendo que el momento dipolar, o sea, ese mu que yo pongo, solo depende de la electronegatividad, ordena en forma creciente al momento dipolar de los siguientes enlaces. Bueno, todos los elementos son del grupo 7A, excepto uno, el hidrógeno. Entonces vamos a colocar estos valores en la tabla, ¿ya? Vamos a colocar estos valores en la tabla. Estamos en la pregunta 7, ¿ya? Entonces, en el grupo 1A tenemos aquí al hidrógeno. En el grupo 7A, que está al otro extremo, aquí tenemos en el orden de arriba hacia abajo al flúor, al cloro, al bromo y al yodo. Sí, pero todos estos cuatro tienen mayor electronegatividad que el hidrógeno. Así que el hidrógeno es el menor de todos. A ver, en un grupo, ¿cómo aumenta la electronegatividad? Según la tabla periódica, en un grupo, en una columna, ¿cómo aumenta? De abajo hacia arriba. Muy bien. Muy bien. Entonces quiere decir que él tiene el mayor valor de electronegatividad y que él tiene el menor valor de este grupo. Pero cualquiera es mayor que el hidrógeno. Cualquiera es mayor que el hidrógeno. Bien, veamos. BRCL. Ahí voy a poner la proporción. 1, 2, 1 BR, 2 es FF, 3 es HF,
4 es IF y 5 es BF. Ya. Chicos, hay que tomar los extremos. O sea, el que es valor 0 y el que es el valor máximo. A ver, tú sabes que ahí hay uno que da 0, ¿no es cierto? Porque estamos buscando el momento dipolar. Ya. Hay uno que te da 0 ahí. ¿Quién te da 0? ¿Quién da 0 ahí? El segundo, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, ¿quién te va a dar el máximo de todos? Recuerda que el flujo es el mayor valor, ¿ah? Correcto. Ya está. Entonces, en el orden que tienes que poner, porque te pide en forma creciente, creciente de menor a mayor, creciente de menor a mayor, entonces va primero 2. Entonces, en el orden creciente, en forma creciente, el menor de todos es el 2. Luego le sigue al final el 3. O sea, comienza con 2 y termina con 3. Comienza con 2 y termina con 3. Comienza con 2 y termina con 3. Entonces, chau avión y chau enano. Ya, vamos a analizar los otros. A ver. Acá tienes bromo-cloro, entre estos dos. Acá tienes yodo-flúor, entre estos dos. Y acá tienes bromo-flúor. Ya, a ver. De estos tres, mira la diferencia. Mira la diferencia, porque tengo que sacarlo por diferencia de electronegatividad. A ver. Este tiene mayor diferencia que nosotros, ¿sí o no? ¿Sí o no? Este es el que tiene mayor diferencia. ¿Quién es FI? Acá está. Este sigue al 3. Entonces aquí va al 4. De los dos que te quedan, bromo-cloro y bromo-flúor, este es el que tiene menor diferencia. Porque el bromo-flúor tiene más diferencia que mira, él es el que tiene menor diferencia. Así que aquí va bromo-cloro, que es el 1. Y cerramos con 1. Y el 2, 1, 5, 4, 3. La clave es casa. La clave es casa. ¿Necesitas conocer los valores de la electronegatividad? No. Profe, un momento, hay algo que no entiendo, queridísimo profesor Victorito. Profesor Victorito. Vitucho. Chocococho. Profe, no entiendo por qué, si está hablando del momento dipolar, ¿por qué tengo que utilizar la electronegatividad? Porque cuando yo expliqué el vector dipolo de enlace, se obtiene por una distribución no equitativa de 9 electrones. ¿Entre quiénes? Entre un átomo de menor electronegatividad que dirige su nube de electrones hacia el átomo de mayor electronegatividad. ¿Qué dibuja eso? Un vector dipolo de enlace. Y como es el único que existe, su momento dipolar es ese. Me explico. Si yo pongo el bromo y cloro, bromo y uno con cloro, un enlace covalente y 3 pares libres. Pregunta, muchachos. ¿Quién de los dos es más electronegativo, el bromo o el cloro? El cloro. Entonces le ponemos zona negativa, zona positiva. La distribución de nube electrónica no puede ser equitativa. Los dos no pueden ser iguales, porque uno es más fuerte que el otro. La nube de electrones del bromo se dirige hacia el cloro. ¿Eso cómo se pone? Un vector. ¿Cómo le llamas? Dipolo de enlace. Ahí está tu molécula. Y ese vector dipolo de enlace, que es el único, da un resultado, cuyo momento dipolar es diferente de 0. Por eso esa molécula que he dibujado es polar. ¿Entendieron entonces por qué dice momento dipolar? Porque solamente son 2 átomos. En cambio, cuando tú tienes más átomos que rodean,
El momento dipolar sale por toda la sumatoria de los vectores de dipolo enlace. Pero ¿de qué sumatoria de vectores de dipolo enlace hablamos acá si solamente es un vector? Pero recuerden que el movimiento de la nube de electrones para generar esta polaridad se debe a su electronegatividad. ¿Está claro? ¿Me han entendido? Entonces, esta molécula de FF, ¿qué es? ¿Polar o apolar? Yo cero. ¿Qué es? ¿Polar o apolar? Apolar. ¿Y saben por qué es apolar? Miren por qué es apolar. Mira, flúor, flúor. 3 pares libres, 3 pares libres. Ya. Si los dos son flúors, entonces la distribución equitativa, porque va a existir una distribución equitativa de no electrones. ¿Por qué? Porque los dos son iguales. Entonces los dos, es como si los dos se movieran al mismo tiempo. No es que uno se mueva hacia el otro. No, es como si se movieran al mismo tiempo. Por eso no hay polaridad. No hay polaridad. Por eso que la molécula es apolar. Momento resultante igual a cero. No hay polaridad. Espero que hayan entendido este concepto. Ahora, el ejercicio está buenazo. Está buenazo. Como un cevichito esta hora. Está buenazo. ¿Sabe por qué? Porque no necesitas conocer los valores matemáticos. No. Ahí lo has sacado por la interpretación en la tabla periódica. ¿No te acuerdas que yo te dije? Cuando un alumno sabe tabla periódica, pues, no como un alumno me pidió, ¿no? Un ejercicio, profe, no, los valores, ¿para qué? Es que ¿cómo saco, pues? ¿Cómo resto? No necesitas. Porque Agrario no utiliza tampoco. Muy bien, sigamos. Sigamos más o menos hasta la 1 de la tarde. Avancemos con estos ejercicios para hacer la segunda parte. ¿Ya? Si no lo terminamos, no hay problema, muchachos. Si no lo terminamos, lo terminaremos en la próxima clase. Pero yo no quiero correr. No quiero correr porque me da gusto que están entendiendo hasta ahorita la diferencia entre ser polar y apolar en una molécula. ¿Están entendiendo ya ahora sí la diferencia entre una polaridad y una polaridad de una molécula? Y también tienen que recordar que no siempre un enlace covalente polar te va a decir que la molécula es polar. Eso no siempre se cumple. Y lo mismo, un enlace covalente apolar, apolar en enlace covalente apolar, no te va a decir necesariamente que la molécula sea apolar. Hay que demostrarlo. Muy bien, pregunta número 8. Dice, ¿qué enlace posee mayor momento dipolar? Bueno, tienes ahora lo del grupo 6A. Ya, pues ni hablar, ¿no? El HO, pues claro, después trae 8 enano. Y si le pregunto quién tiene el menor momento dipolar, dedo. Ya está clarísima. Ya está. Número 9. Sobre la fuerza de London, también llamada Van der Waals, porque son fuerzas débiles. Sobre la fuerza de London se presentan moléculas apolares. Uno verdadero. Uno verdadero. Porque no dice solo, porque también se presenta en polares, ¿no? Son fuerzas de atracción débil. Número 2, verdadero. 3, se deben a la presencia de dipolos permanentes. Falso, falso, falso. Son dipolos instantáneos, porque es un instante lo que se forma. Por eso la dipolaridad es instantánea. Falsa la última. Preguntan, son no correctas. ¿Quiénes son las no correctas? Las incorrectas. La clave es casa. Bien, aquí ya viene ya pregunta con la fuerza, ¿no? Ahí vamos a buscar unas
Vamos a buscar una que solamente tenga que ver con polaridades. Todavía no podemos contestar preguntas con fuerza porque todavía no he explicado fuerzas. A ver, por ejemplo, la número 10 es con fuerzas. La 11 es con fuerzas. La 12, ajá, ahí se habla con polaridad. Vamos a la 12. Tú no te preocupes porque el resto la vamos a desarrollar cuando yo les explique fuerzas. Todavía estamos hablando solamente de polaridad, de momentos dipolares, nada más. Bien, pregunta 12, muchachos. Respecto a la polaridad molecular, o sea, cuando una molécula es polar, indica lo correcto. Número 1. Una molécula es polar solo si sus enlaces interatómicos son polares. Falso. Acabo de decirlo. El ejemplo más claro es el ozono. El ejemplo más claro que indica que esto es incorrecto es el ozono. Y el ozono está formado por átomos iguales que presentan enlaces covalentes apolares, pero la molécula es polar. Así que la primera es falsa. 2. Las moléculas apolares se caracterizan porque sus formas geométricas son regulares o simétricas. Verdadero. Eso sí es verdadero. 3. Las moléculas de O2 y O3 son apolares debido a que están formadas por el mismo tipo de átomo. Falso. O2 es apolar, pero O3 va a presentar el átomo del medio del oxígeno par libre. Y al ser par libre ya no hay simetría. La molécula es polar. La tercera es falsa. Entonces nos pedían lo correcto, solo 2. Clave casa. Número 13. Indica la relación correcta. A ver. H2O2 dice que es una molécula polar. CS2 dice que es polar. Y SiH4 dice que es apolar. Yo creo que ustedes deben tener una duda en la primera y en la segunda. A ver, vamos a ver la primera. Estoy en el número 13. A ver, en la pregunta número 13 me dice qué relación es correcta. Vamos a ver la 13. A ver, dice que esta es una molécula polar. ¿Será cierto? ¿Será correcto? ¿Será verdadero o falso? Vamos a ver. Tengo que dibujarlo. Muchachos. Tengo que dibujar la molécula. A ver, cuando uno dibuja una molécula, los hidrógenos nunca pueden estar en el centro. ¿Por qué? Porque el hidrógeno solo tiene un electrón de valencia de manco. Los hidrógenos ustedes lo van a ver siempre rodeando a los átomos. En cambio, los oxígenos sí pueden estar juntos. Muy bien, muchachos. El hidrógeno hace par compartido con el oxígeno. El oxígeno tiene 6 electrones de valencia. Solamente puede compartir 2 electrones entre sus átomos. Ya compartió uno, ya compartió. Pero le queda pares libres. Ahora sí te pregunto, el peróxido de hidrógeno, el H2O2, ¿es una molécula polar o apolar? Ahí está dibujado. Este es su átomo central. Polar. Entonces la primera es falsa. Es polar. Es polar por los pares libres. Es polar. Siguiente. CS2, disulfuro de carbono.
Dice que el disulfuro de carbono es una molécula polar. ¿Será polar? ¿Será una molécula polar el disulfuro de carbono? Creemos que no. Creemos que no. Porque el azufre está en el mismo lugar que el oxígeno. Si es CO2 es apolar, es CO2 también. A ver, vamos a comprobar. Carbono al centro, azufre a la izquierda, azufre a la derecha. A ver, el azufre se encuentra en el grupo 6A, así que tiene que compartir 2 electrones. Igual que acá. Carbono tiene 4 y ya completó. Pero al azufre le quedan 2 pares libres. Y acá también. Pero eso no me interesa porque el que me interesa es el átomo central. Y si te das cuenta, el carbono tiene un vector dipolar hacia la izquierda y hacia la derecha. Son iguales. Momento dipolar igual a 0, la molécula es apolar. Falsa la segunda. Ni la primera ni la segunda han sido correctas. La tercera, SiH4. Dice que es apolar. Creemos que sí. Creemos que sí. Creemos que sí, ¿por qué? Porque el silicio va al centro. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3, 4. Y el silicio está debajo del carbono, grupo 4A. Comparte 4 electrones, no tiene par libre en el centro, sus átomos que le rodean son iguales, momento dipolar igual a 0, la molécula es apolar. Bien, señores, respuesta a la número 13. Es correcta solo 3. Clave dedo. Clave dedo. Clave dedo. La 13, clave dedo. 14. Sobre los enlaces o fuerzas intermoleculares. Indica verdadero o falso. Número 1. Son más intensas que los interatómicos. Falso. Son más intensos que los interatómicos. Falso. Son responsables de la existencia de los estados condensados sólido y líquido. Verdadero. Creo que ya lo hemos visto. Se presenta solo en las moléculas polares. No, también hay apolar. Bien, la respuesta es casa. Clave casa. Bueno, ya viene con fuerzas. A ver. Bien, vamos a explicar fuerza de una vez, ¿ya? Para no tener dudas con estas preguntas. Ya, vamos a aplicar entonces, vamos a explicar fuerza. Hasta ahí hemos avanzado, sobre todo con preguntas generales de enlaces interatómicos, fuerza, perdón. Hasta aquí hemos avanzado en forma general con preguntas sobre fuerzas, no tan minuciosamente hablando, y hemos analizado sobre la polaridad y la polaridad de la molécula. ¿Ahí? Obviamente vamos a encontrar algunas que arrastren preguntas de ideación, eso, ¿no? Eso ya lo puedes contestar. En la pregunta 35, por ejemplo, la puedes contestar, ¿no? Ya está. Vamos a explicar entonces las fuerzas que habíamos quedado pendiente y seguimos contestando este material, ¿ya? A ver, nos habíamos quedado en la primera, estamos analizando la primera gran fuerza intermolecular, la fuerza más débil de Van der Waals, llamada fuerza de London. ¿Qué habíamos dicho de la fuerza de London? Que estas fuerzas se manifiestan o se presentan en bipolaridades instantáneas. Se manifiestan en moléculas apolares, pero también existen en las polares, solo que son predominantemente y se manifiestan más
en las apolares. Eso no quiere decir que las polares no tengan. Las polares también la tienen, pero de menor intensidad. Y habíamos establecido una ley, porque dentro de las moléculas apolares, todas no van a tener la misma fuerza de London. No. Tú puedes tener sustancias químicas que presenten moléculas apolares, pero la intensidad de su fuerza no puede ser la misma. Entonces, ¿cómo sacamos esa ley al final? Dijimos, para sustancias que presentan solo moléculas apolares, solo apolares, a mayor masa molecular, o sea, mayor masa de este compuesto, mayor punto de contacto entre ellas, entonces se requiere más fuerza para y más energía para separarlos. Entonces, para sustancias que presentan solo moléculas apolares, a mayor masa molecular o masa molar, mayor fuerza intermolecular. Habíamos puesto como ejemplo, si los gases nobles se encuentran en estado líquido y lo queremos pasar a gas, pero todos están en estado líquido, entonces, y lo quiero pasar a gas, punto de ebullición. ¿Quién tendría el mayor punto de ebullición? El que tiene mayor fuerza intermolecular. Pero, profe, si todos son apolares, todos tienen London. Pero si quieres saber quién tiene mayor fuerza intermolecular, debes saber quién tiene mayor masa molecular. ¿Por qué? Porque al haber mayor masa molecular, hay más contacto entre sus moléculas. Imagínate dos tablas que las has unido con un clavo. Alucina. Es que tengo que enseñarte así para que aprendas, para que entiendas. Tengo dos tablas y he clavado uniéndolas con un clavo nada más, un solo clavo. Entonces agarro mi martillo y lo separo. Ahora las mismas tablas, pero le he puesto 10 clavos. A ver, aplica la misma fuerza como la que separaste uno. No va a ser la misma. Pues. Entonces, cuando uno dice las tablas son las moléculas apolares y un clavo es una masa molecular baja, pero 10 clavos es una masa molecular más alta. Mayor masa, mayor contacto. O sea, ya un clavo hace un contacto acá, pero 2 clavos, 3 clavos, 4 clavos, 10 clavos hacen más contacto porque tiene mayor masa. Se aplica mayor fuerza intermolecular. Entonces, en los gases nobles, ¿cómo sé quién va a tener mayor punto de ebullición? El gas noble que tenga mayor masa molecular. Pero, profe, ¿cómo saco el mayor masa molecular si no me dan datos? No necesitas. Para eso sabe estar la regla. Porque la regla dice a mayor Z. ¿Qué significa Z? Protones y electrones, porque los átomos son neutros. A mayor Z, mayor cantidad de protones en el núcleo, mayor cantidad de electrones en la zona internuclear. Si tiene más partículas, pesa más. Si pesa más, tiene más contacto con los electrones. Mayor masa molecular, mayor fuerza intermolecular. Entonces, los gases nobles se empieza con helio, neón, argón, tritón, xenón y radón. El radón es el que tiene mayor número atómico, mayor Z, mayor cantidad de partículas. Mayor masa molecular. Por lo tanto, el radón tiene mayor punto de ebullición. Y el helio tendría menor. Ya está. Bien, entonces habíamos explicado London. Repito, ustedes tienen que la información de London de ayer, les repito, tienen que tener ahí, tienen que tener, porque les he mandado la foto incluido, tienen que decir fuerza de London, llamada dispersión, su descubridor, su estudioso Fritz London, en el año 1930 descubre estas fuerzas. Estas fuerzas de London se presentan en bipolaridades instantáneas. Se manifiestan en fuerzas, en moléculas apolares. Pero también hay en moléculas polares. Pero se manifiestan predominantemente en apolares. Y hay una intensidad mayor de la fuerza de London de acuerdo a su masa molecular, porque tiene mayor fuerza intermolecular. ¿Está bien?
Entonces, pongamos un ejemplo de esa fuerza de London para determinar, pero ya definí las características. Te vuelvo a repetir, las fuerzas de London son las fuerzas más débiles entre moléculas, que se presentan con dipolaridad instantánea, pero predominan en moléculas apolares. Pero no significa que las polares no las tengan, también las tienen, pero en menor intensidad. Se presentan más en moléculas apolares. Y a mayor masa molecular, mayor punto de contacto, mayor fuerza intermolecular. Entonces, un ejemplo de London. A ver, un ejemplo de London. A ver. La pregunta es sencilla. Ordena en forma creciente a su fuerza intermolecular las siguientes sustancias. Ahí está. Claro, yo sé lo que está pensando ahorita, profe. Quiero la masa atómica de cada uno. Bueno, Chong no se da nunca, ¿no? Tú sabes cuál es la masa atómica de Chong, ¿no? ¿Saben cuál es la masa atómica de Chong? Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. ¿Saben? Ya, correcto. Entonces, a ver, ¿puedes ordenar en forma creciente a su fuerza intermolecular las siguientes sustancias? Ordénalos, a ver. Te puedo dar una ayuda ahí, ¿no? Masa atómica del cloro, 35,5 UMA, del azufre, 32. Bueno, el neón 10, pues, ¿no? Ya, más o menos para que tenga la idea. Ya, de resto no te puedo decir porque Chon tiene que saber, ¿no? Bien, dame, ordénalo de forma creciente a su fuerza intermolecular. Claro, porque si tú lo ordenas en función creciente, pues haya su punto de ebullición, su punto de fusión, lo que sea, ¿no? Bien, ¿cuál es la respuesta, por favor? Dígame el orden. A ver, 5, 2, 1, 4, 3. A ver, 5, 2, 1, 4, 3. ¿Será cierto? ¿Ese es el orden creciente? A ver, de hecho,
que el que tiene menor fuerza intermolecular es el hidrógeno. Su masa atómica 2. Neón 10. 14 por 2, 28. 32 más 48, 80. Y 35,5 por 4 son 142. Más 12, 154. Ya, pues ahí está todo, ¿no? Ahí están las masas moleculares de cada uno. Y se supone que para hallar la fuerza intermolecular en orden creciente es de acuerdo a su masa molecular. Y mira, ya sacamos la masa molecular de todos. Entonces el orden sería: primero va el 5, correcto. Luego va 2, correcto. Luego va 1, correcto. Luego 4, correcto. Y 0. Muy bien, ahí está. ¿Ves? ¿Ves que no es complicado? No es complicado. ¿Y por qué lo trabajo así? Porque todos son apolares. Porque todas las moléculas de esa sustancia que ves ahí son apolares. Son apolares. Porque si apareciera un polar, le gana a todos. Y si apareciera un iónico, le gana a todos. Y si apareciera un enlace metálico, le gana a todos. Por la intensidad de la fuerza química. Pero ahorita solamente estoy comparando entre moléculas apolares. Ojo, las fuerzas de London se presentan con dipolos instantáneos. Cuando tú veas una unión dipolo instantáneo, se trata de una molécula polar, su fuerza de London. Vuelvo a repetir. En las fuerzas de London, como no hay presencia de polaridad de la molécula, porque no hay polaridad de la molécula, los dipolos se presentan en un instante. Los químicos dicen que dentro de una molécula que es apolar, que no hay polaridad, en un instante la ciencia explica que una de las dos nubes se aproxima más rápido que la otra, generando en ese instante polo positivo y negativo, que es atraída por otra similar, pero son instantáneos, no son permanentes como las moléculas polares. Por eso se produce por una unión de un dipolo instantáneo con otro dipolo instantáneo. ¿Quedó claro London? Chicos, ¿quedó claro London? Sí. Muy bien, Alejandrita dice que sí, Noé también. Muy bien. Pasemos a la segunda gran fuerza intermolecular. Dipolo-dipolo. Dipolo-dipolo. Se simboliza como DD. Primero, las fuerzas dipolo-dipolo tienen bipolaridad permanente. ¿Por qué se producen por dipolos permanentes? Vamos a ponerlo. Se producen por dipolos permanentes. En cambio, estos son dipolos temporales. Los instantáneos son dipolos temporales. Un cierto tiempo nada más, después ya no se ve. En cambio, estos de acá son de dipolos permanentes. Se produce por dipolos permanentes. Entre moléculas polares. En apolares no existe esta fuerza. En polares se presentan por dipolos permanentes entre moléculas polares, por favor. Entre moléculas polares. Las apolares no tienen. Entre moléculas polares. Que presentan dipolaridad permanente. Se producen por dipolos permanentes entre moléculas polares. Por eso presentan
Bipolaridad permanente. Listo. Ahora, ¿cómo sacamos la intensidad de estas moléculas polares? Estas moléculas polares van a tener una intensidad de acuerdo a la estructura que lo forme. Como todos son moléculas polares, el hecho de que sean moléculas polares, también hay que determinar su punto de contacto. Pero hay que separar primero a las que van a formar puente de hidrógeno, que es una fuerza que vamos a analizar también, ¿no? En los grupos 6, 7 y 8, perdón, en los grupos 5, 6 y 7, que van a formar las moléculas polares, 5, 6 y 7, los primeros elementos químicos que son los más electronegativos van a formar puente de hidrógeno. Entonces, cuando uno compara las moléculas polares de un mismo grupo, tiene que separar primero las que van a formar puente de hidrógeno porque son más intensas. Su fuerza intermolecular es mayor. Y las otras se comparan, igual que las apolares, por masa molecular. Entonces, vuelvo a repetir, las fuerzas dipolo-dipolo se producen por los dipolos permanentes dentro de las moléculas, entre moléculas polares. Por eso presentan bipolaridad permanente. Escuchen, las moléculas apolares solamente presentan bipolaridad instantánea. Las moléculas polares presentan bipolaridad permanente instantánea. Pero en cuanto a las fuerzas, London solamente proviene de una dipolaridad instantánea. Y dipolo-dipolo de una dipolaridad permanente. ¿Ok? Ahí está. Entonces, chicos, ¿cómo demostrar la polaridad de una molécula en intensidad? Voy a explicar esto. Para los grupos que contienen hidrógeno por hidrógeno. Entonces, decimos, ojo que esto es importante lo que voy a poner. A ver. Para los grupos 5, 6 y 7 de la tabla periódica, para los grupos 5A, 6A y 7A, para estos grupos 5, 6 y 7, el nitrógeno, oxígeno y flúor combinados con hidrógeno formarán puente de hidrógeno. Entonces, estos hay que separarlos. Estos hay que separarlos porque son los de mayor intensidad. Presentan mayor intensidad. ¿Ok? Presentan mayor intensidad. Por lo tanto, muchachos, los otros del grupo, los otros elementos que forman el grupo, se aplica la misma regla que se aplica a las polares. Para el resto, a mayor masa molecular, mayor fuerza, o sea, mayor dipolo-dipolo. Por ejemplo, esto hay que hacerlo con ejemplo, si no, no lo vas a entender, ¿no? Por ejemplo, tenemos sustancias del grupo 6A. ¿Ok? Lo voy a poner en desorden, ¿no? Y me va a preguntar,
que ordene, o sea, me va a decir que ordene en forma creciente a su punto de ebullición. Ya, mira. Ejemplo. Ordena en forma creciente a su punto de ebullición. Ya. Vamos a ordenar en forma creciente a su punto de ebullición, ¿ya? A su punto de ebullición. Vamos a ordenar en forma creciente a su punto de ebullición. Voy a poner entonces las 4 sustancias en desorden, obviamente. 1, 2, 3. Bien, chicos, tienen ácido seminídrico, ácido sulfídrico, agua y ácido teluídrico. Quiero que ordenen en forma creciente a su punto de ebullición. Los 4 se encuentran en estado líquido. Hay que calentarlo para pasar a vapor o a gas. Pero hay que buscar su punto de ebullición. Ordénalo, por favor, de menor a mayor, porque te pide forma creciente. Ahí ya tenemos respuesta. 4, 1, 2, 3. En forma creciente significa de menor a mayor. De menor a mayor punto de ebullición. Bueno, ni hablar. El último, el que tiene mayor punto de ebullición es el agua, porque va a formar puente hidrógeno. Este es el último. Este cierra el grupo. Ese va a ser el grupo. El agua es el que tiene mayor punto de ebullición porque va a formar puente hidrógeno. Así que este va al final. Ahora, los 3 que le siguen, según la tabla periódica, están distribuidos, después, debajo del oxígeno está azufre, selenio y teluro. O sea, si yo quiero sacar los otros, no te olvides que en el grupo 6A, que son los que están formando el compuesto, va primero el oxígeno, azufre, selenio y teluro. ¿Quién de los 4 va a tener mayor masa molar? El que tiene mayor número atómico. Hacia abajo. Ya está. No consideremos a él porque ya formó puente hidrógeno, así que se va al final. De los 3 que te quedan, el que tiene mayor masa atómica es el teluro. Entonces, ese compuesto, al hacer más contacto, es porque tiene mayor masa. Entonces, antes del 3, ¿quién va? El 4. Antes del 4 va el SE, el 1. ¿Quién es el que tiene menor punto de ebullición? El 2. Listo, señores, tiene la respuesta del ejercicio. A mayor masa molecular, mayor punto de contacto, mayor fuerza molecular. Excepto los que van a formar puente hidrógeno de cada grupo. En el grupo 5A, el nitrógeno. En el grupo 6A, el oxígeno. En el grupo 7A, el flúor. Una pregunta. ¿Tienen su libro ahí? ¿Tiene libro o tiene separata? Libro, ya. Ubícate, mira este capítulo, fuerza intermolecular 1, mira por favor, antes que empiecen los ejercicios hay un gráfico.
Ubícate de gráfico. Página 238 es. Página 238 no. No sé qué página será. Pero antes de empezar con los ejercicios. Página 238. Ya. Miren el gráfico que está a la izquierda. Dice variación de los puntos de ebullición de los hidruros moleculares. Miren el gráfico que está a la izquierda. Bueno, yo lo tengo con color aquí, no lo tengo a color. Lo tengo a color. Ya, miren la línea que une el agua arriba, 100 grados. Miren esa línea H2S, H2SE y H2TE. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo varía el punto de ebullición? ¿Quién es el menor de todos? H2S, ahí está. ¿Quién le sigue? H2SE, ahí está. ¿Quién es mayor que esos dos anteriores? H2TE, ahí está. Pero ¿quién es el mayor de todos? El agua. Porque va a presentar puente hidrógeno. Y entonces, si tú ves ese gráfico ahí, mira el gráfico que está bajito con el HF, son del grupo 7A. Y mira que está abajo, son del grupo 5A. Entonces, para los grupos 5, 6 y 7, los que van a tener mayor punto de ebullición son los que van a formar un puente de hidrógeno. Y entre ellos, entre los tres, el que tiene mayor punto de ebullición es el agua. Luego le sigue menor el HF, o sea, el ácido fluorídrico. Y el menor de los tres, el azato, llamado amoníaco, de los tres. Ahí está. La gráfica te lo está describiendo. La gráfica es una realizada de acuerdo a los experimentos llevados a cabo muchos años atrás con la presencia de estos hidruros y su punto de ebullición. Porque estos hidruros se encontraban en estado líquido. Tuvieron que calentarlos a cierta temperatura para lograr el punto de ebullición. ¿Y qué orden tuvieron? La que está estipulada ahí en la gráfica y lo que está acá en la pizarra. Se separa lo que forman puente hidrógeno y a los otros se les saca por su masa molar punto de contacto. ¿Listo? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Muy bien. Entonces, cuando dos moléculas apolares se unen, la fuerza se llama London. Cuando dos moléculas polares se juntan, la fuerza se denomina dipolo-dipolo. Eso es lo que yo puedo concluir hasta ahorita. A ver, voy a poner acá. Entonces, si ya entendieron la especificación de cada uno, puedo decir, ojo, si tengo dos moléculas apolares, entre dos moléculas apolares, la fuerza que interviene es London. La fuerza es London. Y entre dos moléculas polares, dipolo-dipolo. Claro, entonces viene la pregunta inteligente que dice ayer. El agua y el aceite no se mezclan, pero hacen punto de contacto. ¿Pero qué fuerza las interviene si una es polar y la otra es apolar? London. Muy bien, entonces entre moléculas, una polar y la otra apolar, tiene que ser London. Listo, muchachos. Entonces, por ejemplo, para que quede más claro todavía, ¿no? Entonces, si yo tengo CH4, acá hay una molécula, y tengo otra acá. Bien, ¿puede decirme qué fuerza interviene entre estas dos? ¿Cuál es la fuerza que presenta estas dos uniones? London. ¿Sí? La fuerza se llama London. ¿Por qué? Porque las moléculas son apolares. Porque son moléculas apolares. Molécula polar y molécula polar.
¿Ya está? Por ejemplo, muy bien, muchachos, ¿qué fuerza va a unir estas dos moléculas? ¿Qué fuerza dipolo, dipolo? ¿Por qué? Porque son polares. Porque la molécula es polar. Y acá también. Y entonces la fuerza que la va a unir, hay dos fuerzas. London y dipolo, dipolo. Pero ¿quién es la más, la predominante? Dipolo, dipolo. Ya, pero ojo, hay dos fuerzas allá. Hay dipolo, dipolo y hay London. Pero ¿quién es la predominante? Dipolo, dipolo. Por lo tanto, muchachos, si la fuerza de London, ¿qué dipolaridad existe acá? ¿Qué dipolaridad existe acá? Instantánea. Por eso que entre dos moléculas apolares, la dipolaridad es instantánea. Y la fuerza que interviene, London. En cambio, ¿qué tipo de bipolaridad hay acá? Permanente instantánea. Por eso hay London y dipolo, dipolo. Pero ¿quién es la predominante? Dipolo, dipolo. Y si es una polar, CO2 con una polar como el agua, hay una fuerza débil llamada London. Apolar y polar, London. Ya está. Creo que ya más claro que esto no puedo ser, ¿no? Una es polar y la otra es apolar. Esta molécula es apolar. Entonces, por eso cuando tú ves un agua gaseosa, o sea, cuando tú ves una agua con burbujas en el interior, es el gas dióxido de carbono, pero no se disuelve, no se mezcla, está ahí presente como otra fase. Por eso se ven dos fases, un líquido y un gas. En las mezclas homogéneas no se ven las fases, acá sí, porque está formado por una polar y una polar. Listo, ¿hasta ahí está claro? ¿Hasta ahí está claro, muchachos? ¿Ya entendieron entonces cuál es la diferencia entre una molécula polar y una, perdón, ya saben cuál es la diferencia entre una fuerza de London y una fuerza de dipolo y dipolo? Las fuerzas de London exclusivamente apolares. La fuerza de dipolo y dipolo para polares y polares, pero con mayor intensidad en las polares, ¿no? La fuerza de dipolo y dipolo en las polares y las fuerzas de London pueden aparecer en las polares y apolares, pero se manifiesta mucho mayor en las apolares. Ahora, hay una fuerza dipolo de mayor intensidad. Es uno de los grandes avances de la ciencia en sus estudios. El famoso puente de hidrógeno. Con el puente de hidrógeno uno entiende ahora por qué el agua ebulle tantos grados Celsius. Con el puente de hidrógeno uno se da cuenta por qué el hielo flota en el agua. ¿Por qué el hielo se vaporiza? O sea, con el puente de hidrógeno se entiende mucho mejor los fenómenos acaecidos en la naturaleza. Vamos a hablar entonces de esa fuerza especial, puente de hidrógeno. Le vamos a dedicar todo el tiempo posible que nos quede al puente de hidrógeno, ¿ya? Le vamos a dedicar todo el tiempo posible al puente de hidrógeno. Y entonces, en la siguiente semana, yo le voy a decir a Rolo que yo voy a completar ya toda la teoría. Eso quiere decir que en la mañana que pongan varios ejercicios para polaridad, apolaridad, para teorías ecovalentes, para que ustedes en la mañana destrocen todo lo anterior. Entonces yo en la tarde, ¿qué hago? Termino de hacer
puente de hidrógeno, si es que no lo termino ahora porque es un poquito largo, hago ion dipolo y después hago la relación entre todas las fuerzas y a resolver el ejercicio de estos materiales. Para ordenarnos, ¿no? Para ordenarnos. ¿Ok? Entonces, vamos. Vamos a ver puente de hidrógeno. O si no, tenemos otra opción, ¿eh? Yo soy el que determino, pero me gusta ver cómo interactúo con los alumnos. La otra opción sería que yo comience a terminar de resolver las preguntas de este material que tengan que ver hasta dipolo-dipolo. No contestar puente de hidrógeno todavía. O sea, no tocar nada de puente de hidrógeno. Podría ser otra opción, ¿no? A ver, vamos a ver qué es lo más conveniente sin saturarlo demasiado. A ver, vamos a ver el material primero que haya. Sí, por 15 minutos me va a quedar en los labios. A ver, había dejado 10 y 11. A ver, vamos a ver qué explica. Dice, si 10 y 11 la podemos contestar con lo que sabemos, pero si tiene algo de puente hidrógeno no la puede contestar. Porque hay que fundamentarlo. Ya, no, eso tiene que ver con fuerza de hidrógeno. Tiene que ver con puente hidrógeno. Carácter no. A ver, vamos a ver el número, dejemos 10, 11. La 15, a ver qué dice. Ahí está. Uy, pero también hay puente hidrógeno. Ahí está, número 16, a ver. Número 16, número 16. Número 16 habla del hondo. A esa sí la podemos contestar, ¿eh? Con calma, por favor. ¿Eh? Número 16 sí la podemos contestar porque es con London. Respecto a las fuerzas de London, indica verdadero o falso. Número 1. ¿Se representa en todo tipo de especies covalentes? Sí, porque todas las especies covalentes todas forman moléculas. Y si son moléculas, forman polar o apolar. Y en todas hay, sean polares o sean polares sus moléculas, siempre habrá London. Porque si me hubiera dicho en toda especie iónica, no, los compuestos iónicos no forman moléculas, no hay nada de fuerza intermolecular. La una es verdadera. 2. Las fuerzas de London son responsables de la licuación de sustancias gaseosas de moléculas apolares. Sí, claro, claro. Tú sabes por qué algunos gases se pueden licuar, porque tienen una fuerza débil que los une y son apolares. Y esa fuerza de London. Cuando tú dices licuar un gas, es que el gas se convierta en líquido. O sea que sus moléculas se traten de unir, de juntar. Y para lograr esa fuerza que se junten, tiene que haber una fuerza débil. London. Muy bien, la segunda es verdadera. Tercero, su intensidad disminuye a medida que aumenta la masa molecular de la sustancia. Falso, al revés. Su intensidad aumenta a medida que aumenta su masa molecular. Por eso que dije, a mayor masa molecular, mayor fuerza intermolecular, mayor intensidad. Falso. Muy bien, la respuesta de la número 16, enano. Falso, verdadero, falso. (17) Se sabe que los gases nobles poseen moléculas monoatómicas formadas por un solo átomo y son apolares. Son apolares, donde predomina la fuerza del London. ¿Qué alternativa contiene el gas noble más fácil de licuar? ¿Quién es el más fácil de licuar? El que tiene menor masa molecular. ¿Es que está fácil? Es que ¿saben por qué contestan bien rápido? Porque ya les expliqué lo que significa moléculas apolares, con la masa molecular nada más. Y si hablamos de los gases nobles, el orden de aumento va de arriba hacia abajo. Pero para licuar un gas y te piden más fácil, obviamente debe tener menor masa molecular. A ver, 18. A ver, nos atrevemos con el 18.
porque hablan de polaridad, apolaridad y solubilidad. A ver. El agua disuelve a la sacarosa, azúcar rubia o azúcar blanca, y al alcohol etílico, el etanol, porque estos últimos son polares. Verdadero, verdadero. Una pregunta, muchachos. El agua disuelve el azúcar, ¿no es cierto? Porque no tienes agua dulce. Al alcohol también. ¿Y a la sal? ¿También a la sal? A la sal, a la sal. ¿La disuelve o no la disuelve? Sí, también. También la disuelve. También la disuelve. Agua salada, salmuera, claro. Pero la única diferencia, ¿sabes cuál es? Que la sal no es un compuesto molecular, es un compuesto iónico. Y el agua es un buen disolvente de compuestos iónicos. Pero en las moleculares, el agua solamente puede disolver a las que tienen su misma naturaleza, o sea, moléculas que sean polares. Porque lo semejante disuelve a lo semejante. Porque lo semejante disuelve a lo semejante. Una sustancia que tiene moléculas polares puede disolver a una sustancia que tiene moléculas polares. Pero una sustancia como el agua, que es polar, no puede disolver a una apolar. Observa. Observa. Mira acá. Agua y dióxido de carbono. ¿Tú crees que el agua va a disolver el dióxido de carbono? No. Porque tiene naturaleza molecular distinta. No lo disuelve. ¿Se van a juntar? Sí, pero no se disuelve. En cambio, ¿el agua podría disolver al SO2? ¿El agua puede disolver? Sí, porque son moléculas polares. ¿El agua podría disolver el metano que tú ves acá arriba, el metano? No, no lo puede disolver. ¿Por qué? Porque lo semejante disuelve a lo semejante. Una sustancia con moléculas polares disuelve a una polar. Una sustancia con moléculas apolares disuelve a una apolar. Lo semejante disuelve a lo semejante. No te olvides esa frase universal. Entonces, en la 18, la número 1, verdadero. 2, el agua no disuelve a los aceites porque estos son apolares. Verdadero. 3, si una molécula posee enlaces covalentes polares, entonces habrá siempre un momento dipolar resultante diferente de cero. Falso. Ya lo dijimos. Ya lo dijimos. Y 4, si una molécula posee enlaces covalentes apolares, entonces en ningún caso será polar. Falso. El ejemplo es el ozono. El ozono está formado por enlaces covalentes apolares, pero su molécula es polar, por lo tanto presenta un momento dipolar diferente, cero. La 4 es falsa. Entonces tenemos respuesta a la 18, las que son incorrectas, 3 y 4, clave casa. 20, porque la 19 tiene que ver con puente hidrógeno. Todavía no hemos tocado puente hidrógeno. 20, muchachos, 20, 20, 20, 20, 20, 20. 20, señale aquella característica que no corresponde a las atracciones o fuerzas de London. A, se producen distancias intermoleculares muy cortas. Verdadero. Consiste en la atracción de dipolos permanentes que las sustancias forman. Falso, son dipolos instantáneos. Su magnitud directamente proporcional al ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué? Hay un error ahí. Hay un error. Debe decir peso. Bueno, pues el alumno habrá entendido que como es un gas, viaja a gran velocidad, ¿no? No, muchachos. Esta casi lo leo. No. A ver, voy a leerlo nuevamente, ¿ya? Por eso hay que leer con calma, ¿ves? Y ahí va a leerla.
Es un lapsus brutus. A ver, C, su magnitud, o sea, su intensidad, su fuerza, es directamente proporcional al peso molecular de la sustancia. ¿Qué te dije yo el hondo? A mayor masa molecular, mayor intensidad de la fuerza. La C es correcta. Entonces, la A y la C son correctas, la B no. Esta fuerza de dispersión permite explicar la existencia de gases licuados, verdadero. Y en hidrocarburos, el isómero replicado posee menor, verdadero. Cuanto mayor ramificación hay, cuanto más se ramifique una cadena, menor punto de contacto tiene, menor fuerza de contacto. Chicos y chicas, la 20 que no corresponde es eso. ¿Por qué? Porque la atracción tiene que ser entre dipolos instantáneos, ahí lo he puesto. Instantáneos, no permanentes. 20 veces. Casi veo, ¿no? 21. ¿Cuál de los siguientes compuestos presenta fuerza intermolecular dipolo-dipolo? Tiene que ser molécula polar. Tiene que ser molécula polar. Si tú dibujas, tiene que ser una molécula polar, o sea que tenga par libre de electrones en su átomo central. La A no, porque la A rompe el octeto, es un octeto expandido, todo se enlaza. La B no, porque el carbono tiene 4 electrones de valencia, 4 más 4, 8. La D tampoco, porque acabo de dibujarlo, acá está. ¿Lo dibujé o no lo dibujé? Ah, está por allá, ¿no? Pero dije que era una molécula polar. La E tampoco, porque el aluminio tiene solamente 3 electrones de valencia, que hace su unión con 3, un octeto incompleto. La respuesta es escasa. La 21 es escasa, muchachos. ¿Cómo se dibuja eso, profe? ¿Cómo se dibuja? A ver, no entiendo. Profe, ¿puede decirnos por qué es polar la C? A ver. A ver, la pregunta 21, para que la fuerza que tenga estas moléculas, dipolo-dipolo, tiene que ser moléculas polares. Tienen que ser moléculas polares. ¿Ok? Vamos a ver por acá. Entonces, la pregunta 21, para que presente fuerza dipolo-dipolo, tiene que ser moléculas polares. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es Cl4? Vamos a ver. ¿Por qué el selenio va en el centro? Y son 4 cloros. Una pregunta, muchachos. ¿Pueden decirme, por favor, el selenio en qué grupo de la tabla se ubica? 6A, muy bien. ¿Cuántos electrones tiene que compartir? 2. ¿Que compartan? 2. 1 y 2. ¿Cuántos electrones libres le queda al selenio? Se ha compartido de 6 y 2. ¿Cuántos electrones le queda? 4. Ya, le queda un par aquí y un par aquí. No puede ser dativo porque el cloro ya tiene 7. Si tú le tratas de dar 2, rompes octeto. Pero como el cloro es más fuerte que el selenio, y hay cloro que están libres, necesita seguir compartiendo. Su octeto se expande en el selenio. Uno más aquí y uno más aquí. Formando una piramidal cuadrada. Formando una piramidal cuadrada, dejando un par libre. Esto le da polaridad a la molécula. Por eso que la clave está. O sea, si tú quieres dibujar eso, pones 4 cloro de base. Selenio aquí. Y se forma una especie de piramidal cuadrada, ¿no? Pero de base cuadrada. Es polar. Es polar. Entonces la 21 es escasa. Y bien, voy a cerrar con la número 23 por hoy. Por hoy. 23, voy a cerrar con la 23. Dice, el acetonitrilo. Lo voy a dibujar, ¿ya? Lo voy a dibujar. Tengo que dibujarlo. Tengo que dibujarlo, si no, no te vas a dar cuenta qué tipo de molécula es.
El acetonitrilo une los carbonos. Para el primer carbono, 3 hidrógenos. Y para el segundo carbono, un nitrógeno. Lo voy a enlazar. Recuerda que el carbono tiene que enlazar 4. 1, 2, 3 y 4. Y con el nitrógeno 3, quedándole aquí un par libre. Ya está. Primera pregunta. ¿Esa molécula que he dibujado es polar o apolar? Muy bien, polar. Polar. Porque tiene momento dipolar diferente 0. La molécula es polar. La molécula es polar. Entonces, la pregunta es, en el acetonitrilo, posee las siguientes fuerzas intermoleculares. A ver, si es una molécula polar, si la sustancia tiene moléculas polares, necesariamente tiene que haber London. Y como soy polar, dipolo-dipolo. ¿Cuánto hidrógeno no hay? Solamente hay London, o sea, dispersión de London y dipolo-dipolo. La clave es beso. Clave beso. Clave beso. Y en la 24, ¿qué marcarías? Ya me emocioné. Y ahora sí cierro con la 24. ¿eh? ¿Cuál de las siguientes sustancias apolares tiene mayor fuerza y dispersión del hondo? La que tiene mayor masa molecular. ¿Quién de todas tiene la mayor masa molecular? Dedo. Listo, señores. Ahora sí, cerramos esta parte. Recuerden que yo la próxima semana, que en la mañana, refuercen todo, teoría de enlace covalente, ejercicio con hibridación, todo eso, y yo en la tarde hago puente hidrógeno, John dipolo, para cerrar la teoría, intensidad de las fuerzas químicas y desarrollo todos los equilibrios que quedan. ¿Está bien? ¿Me entendieron, chicos? ¿Qué tal la clase? ¿Qué tal? Sí, ¿no? Una clase fácil de entender de un tema muy complicado, porque fuerza intermolecular no es tan fácil de entender, pero lo hemos querido hacer de una manera chévere, como dicen ahí, entretenida y didáctica. ¿Listo? Cuídense mucho, por favor, lo que necesito para la próxima semana. Aprovechen todos los momentos libres, disfruten minutos de su vida y traten de hacer otras actividades también para que un poco se distraigan, pero nunca dejes de leer y de estudiar. Nos vemos conmigo hasta la próxima semana. Chao.